listos, don Ramiro, ya está listo su invitado, el abogado Darwin Pereira, asambleísta de la bancada legislativa de Pachacuti, y precisamente pues, ¿qué tal si le da la bienvenida para poder arrancar con este diálogo al asambleísta Darwin Pereira? A ver, para confirmar primero que esté escuchándonos con la sintonía adecuada. Don Darwin, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la culta audiencia y un abrazo para el pueblo ecuatoriano que nos escucha esta hora. Don Darwin, buenos días. A ver, un poco para ubicarnos y contextualizar, ya hay un tema de las firmas que se han recogido para el juicio político al superintendente de compañías por parte de uno de los miembros de su bancada, el doctor Vanegas. Corríjame, ¿están los votos suficientes para iniciar el proceso? ¿Se está calificando? ¿Cuál es la situación? Bueno, el pedido de juicio político ha sido presentado el día de ayer. Hay que documentar que es el trámite pues pertinente. Luego esto pasará al CAL. El CAL lo conocerá en sus siguientes reuniones. Calculamos a más tardar en 8 días. Y luego de eso, el CAL determinará si cumple los requisitos para poder ser enviado a la Comisión de Fiscalización. Si cumple los requisitos, será enviado a la Comisión de Fiscalización, donde ya se iniciará el juicio propiamente dicho. Si no cumple los requisitos, pues será regresado para que lo complete y para las correcciones que haya que hacerle en el evento que sucediera. Correcto. Vamos a otro tema, la situación tensa que vive el Ejecutivo y el Legislativo no se compadece con las necesidades del país. ¿Hay algún operador político por parte del gobierno nacional que esté haciendo de amigable componedor o nexo de comunicación entre ambas funciones del Estado que hoy se transforma en más urgente una vía de diálogo para poder encontrar asidero a estos proyectos de ley que presenta el Ejecutivo, a esta necesidad de provocar trabajo, de generar riqueza, por tanto empleo, y no de andar evidenciando más intereses que suelen verse como de carácter partidista individual que los altos intereses nacionales? Mire, lamentablemente no ha habido y no hay. Nosotros, las leyes que envía el Ejecutivo, nos hemos tenido que entregar cuando ya ingresan a la Asamblea, cuando ya son presentadas. Previo a ello no ha habido ninguna socialización, quizás diálogo, no sé, pues más que sea informarnos sobre que van a pasar las leyes, absolutamente para nada. No lo hubo en la ley de comunicación, que fue el proyecto que envió, no lo hubo en la ley de educación, que fue el segundo proyecto, y en el proyecto de ley de creación de oportunidades tampoco lo hubo, y obviamente así sin diálogo yo digo que esto no va a funcionar, más allá de que nosotros estamos en la obligación constitucional y legal de que lo que es constitucional, de lo que es cada una ley tiene que debatirse en la Asamblea. Lo que no es legal ni es constitucional, obviamente por más debate que haya no va a pasar. No pasó, por ejemplo, la lista de los miembros para miembros de la Junta de Política Monetaria y de Política Financiera, justamente porque vinieron con la lista, vino con una ilegalidad que era que no contemplaba las fechas para cuánto iban a cada uno de los considerando que así lo establece la ley. Luego vino un presupuesto donde tampoco hubo diálogo, ni antes, ni durante, ni hasta ahora diálogo. Ustedes se dan cuenta que no, el presupuesto no lo volvió a enviar a tiempo, y por último lo envía a destiempo y ratificándose en el mismo presupuesto. Entonces, ese tipo de gobernanza que está haciendo el Ejecutivo nos parece que está, no sé, creo que un poco desubicado en el tema de cómo las riendas del país, porque al final del día no tiene miembros de la Junta Política ni monetaria ni financiera, esto no tiene la ley de creación de oportunidades, y el Ejecutivo se va arrinconando a un punto de que no da pie con bola con lo que tiene que hacer con el país, ¿no? Usted evidencia una falencia política dentro del accionar del Ejecutivo.
esta ya no es una tarea de ustedes. La tarea de ustedes es buscar una forma también de comunicación. Bueno, si uno no es parte del problema, ser parte de la solución. ¿Cómo está la Asamblea Nacional y específicamente su partido promoviendo soluciones para que este país encuentre un norte que nos lleve a la consolidación de una estabilidad social que carecemos desde hace bastantes años? Mire, le comento algo. Nosotros, con el bloque de Creo del bloque del presidente de la República, tenemos un diálogo fluido al interior de la Asamblea. No es que nos estamos haciendo acá matándonos, no mirándonos mal, no, de ninguna manera. Y justamente por eso le digo que veo una falla en el Ejecutivo, porque ni siquiera el propio bloque de Creo tiene, no sé si no tiene autorización o no tiene conocimiento, ni siquiera el propio bloque nos ha podido hacer un diálogo previo respecto de lo que va a llegar a la Asamblea. Ni siquiera el propio bloque con el que tenemos un diálogo fluido, tenemos las mejores relaciones. El jefe de bloque se reúne constantemente con nuestro jefe de bloque, trabajamos, pero el mismo jefe de bloque de Creo se ha dado cuenta que han habido elementos insubsanables, insalvables, y ellos mismos ya han sabido, por ejemplo, antes de las votaciones, cómo vamos a votar nosotros, porque se lo hemos explicado. No es que hemos saltado al pleno o al CAL y hemos dicho, pues, como sorpresa, votamos en contra. No, nosotros ahí más bien al revés, sí ha habido el diálogo. Le hemos dicho, miren, no vamos a poder votar por esto, por este proyecto, por esto, porque no vamos a poder votar por esto, y le hemos explicado y nos hemos reunido. Ellos han pedido que analicemos, que revisemos, pero al final del día ellos mismos han dicho, bueno, pues ya, o sea, en verdad ustedes también tienen razón, ¿no? Entonces, me parece que es el mismo gobierno el que prácticamente dinamita a su propio bloque, ¿no? Que está acá en la Asamblea haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener una Asamblea unida. Y hay una Asamblea unida, todos los bloques, incluido el bloque de gobierno, todos los bloques tenemos una muy buena relación, una muy buena coyuntura, y en ese sentido no me parece que es problema de la Asamblea. Repito, porque por lo menos háganoslo saber a través del bloque de ellos mismos, pero ni siquiera eso pasa. Eso es evidentemente discusión. El presidente de la República ha tenido conversaciones ya con la CONAIE, con el sector indígena, un poco para ponerse a escuchar la situación y sus requerimientos. ¿Usted cómo ve estos diálogos? ¿Tiene alguna retroalimentación del contenido de ellos y de los acuerdos preliminares a los que hayan podido llegar? No, lo que conozco es lo que he visto por los medios de comunicación. Hay un llamamiento a una asamblea extraordinaria de la CONAIE. La versión de Leonidas Issa es que no ha habido acuerdos, que hay una necesidad del gobierno, especialmente en el tema combustibles, y en este momento, como es la lógica, ¿no?, de la organización del movimiento indígena, va a una consulta a las bases. La consulta a las bases consiste en llamar a una asamblea extraordinaria de todos los dirigentes de cada uno de los territorios, de las comunas, de las organizaciones de segundo grado que le llaman ellos, y solo después de eso habrá un pronunciamiento ya en firme respecto del siguiente paso a dar por parte de la CONAIE, de si se avanza en estos diálogos, si se insiste en estos diálogos, o de si ya no se desiste de aquello, considerando lo que ha dicho Leonidas Issa, que el diálogo resultó infructuoso. Claro, pero si ya les advierten que el tema de la negociación del decreto que liberó el precio de los combustibles y que los pone a los niveles internacionales es un área de líneas rojas no negociable, ¿por qué insistir en la necedad y no buscar unas vías de compensación para que ni el Estado sufra a través de los ingresos ni la sociedad se vea afectada en gran medida por esta decisión? Yo veo que hay un tema ahí de una necedad, porque no se plantea ni siquiera un término medio por parte del gobierno tampoco. Recordemos que el tema de los combustibles no es un tema que pueda decirse es innegociable, no está afectando a la población. En este momento estamos a la puerta de una subida de pasajes. Los transportistas han dicho que no aguantan más la subida de los combustibles y ya están pidiendo subida de los pasajes. Es decir, al final del día, la gente pobre va a terminar pagando la subida de los combustibles, y es justamente eso lo que ha dicho la CONAIE. Si la CONAIE hace una propuesta, nosotros al menos como Pachacuti hemos hecho quizás otra propuesta media similar, pero que va por el mismo camino. Nosotros hemos dicho no derogue el decreto, cambie el decreto por uno que establezca una focalización a los sectores que están viéndose más afectados, llámese transportistas, llámese agricultores. Recordemos que el gobierno tiene también una lista de quiénes son los quintiles más de mayor pobreza de este país,
Entonces yo creo que por ahí podría haber un inicio de solución de este problema, porque la subida de los combustibles es uno de los problemas que más le afecta a la población y que más le preocupa a la población, por mucho que el presidente diga que es una línea roja, que es inamovible. Pero sí estamos claros que el proyecto político que ganó las elecciones es el proyecto político y el plan de gobierno del presidente Guillermo Lasso y su movimiento. ¿No le parece que un poco la obligación de ceder está más del lado de actores que no ganaron, pero por supuesto tienen su peso en la Asamblea? No estoy diciendo que no tengan dosis de razón por un acaso, pero estoy diciendo que una mayoría importante de la población lo sentó al señor Lasso en el solio presidencial y no a otro candidato. Sí, bajo esa lógica, recordemos que también la mayoría del pueblo ecuatoriano puso una asamblea en contra del señor Lasso en la Asamblea Nacional, ¿no? Recordemos que también el señor Lasso ganó con amplia votación de la gente que estaba descontento con el otro candidato. Entonces hay que tener una lectura clara de estos temas. El presidente Lasso no puede creer de que llego a la presidencia y me pongo necio, ¿no? Mire que no le ha ido bien a ningún presidente que se ha puesto en ese plano. El presidente Lasso jamás dijo voy a llevar los combustibles a precios internacionales en la campaña, porque obviamente nadie hubiese votado por él. Entonces sí es un tema de que no me puedo poner rígido en un tema que le preocupa a mucha población, a la mayoría de la población, y que finalmente yo le advierto, si hay una subida de pasajes, usted podría tener en manos una explosión social que no necesariamente podría ser generada por la calle, pero sí por otros actores. Yo ya he escuchado a los transportistas, y este es un tema que a mí sí me preocupa, decir que ellos, si no hay medidas, si no hay la compensación, si no hay la focalización, si no se paraliza la subida de los combustibles, ellos paralizarían sus actividades. Si ellos también ya son un sector que también deberíamos escucharlo, no se trata solo de la CONAIE. Hay muchos sectores que están preocupados por este tema. Sí, yo estoy claro de que el pueblo ecuatoriano eligió a la asamblea que tenemos. También en estos micrófonos, y a mí particularmente, me contestó el señor Yacu Pérez que él se desvinculaba totalmente del bloque de Pachacuti, que ya se había separado del movimiento, pero sin embargo, mucho del grupo de asambleístas que tiene fue arrastrado por su candidatura. Por tanto, me parecía incongruente la posición de Yacu Pérez en relación a su responsabilidad frente al bloque. ¿Cuál es la lectura que yo puedo dar a esto cuando llegaron? Efectivamente, históricamente es la mayor fuerza política que un movimiento indígena ha llevado al seno de la Asamblea, pero esto les da mucha mayor responsabilidad para que piensen no solo en los intereses del grupo que representan, sino en los intereses de todos, inclusive de los que no votamos por ustedes. Por supuesto, ¿no? Nadie discute el tema de Yacu y nadie discute de lo de la Asamblea. Yo le estoy diciendo lo que desde un punto de vista de las organizaciones sociales, porque desde el punto de vista de la Asamblea estamos haciendo nuestro trabajo. 12 leyes aprobadas en lo que va del periodo de este legislativo, 48 proyectos aprobados ya en el CAL, y esta semana vamos a aprobar otros más. Nos dice de que estamos haciendo un trabajo, ¿no? Y en ese contexto vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Nosotros, al menos desde el legislativo, no hemos tenido quizás un pronunciamiento fuerte respecto de las demandas que ha hecho la CONAIE, por ejemplo. Pero más adelante, obviamente, el pueblo va a empezar a presionar. Yo sí veo que se viene una presión fuerte del pueblo. Si usted se da cuenta, los agricultores también están presionando fuerte porque se están también en una situación caótica, no les están pagando el precio oficial, el contrabando sigue entrando por las fronteras, la inseguridad campea las calles. Entonces, por último, el presidente aparece con un escándalo en los Panama Papers. Es decir, sí hay un tema de que el gobierno debe entender de que la necedad no te lleva a ningún lado. Una cosa es ser candidato, otra cosa es ser presidente de la República, ¿no? Pero en todo caso, lo que le corresponde a la Asamblea, el gobierno puede ser testigo que lo que nos corresponde a nosotros lo hemos tratado, lo hemos tramitado en el marco de la Constitución y la ley. Le doy la bienvenida a mi compañero Jaime Velázquez Egues, que en este momento se al panel de diálogo y continuará con la entrevista del asambleísta por Pachacuti, Darwin Pereira. Buenos días, Jaime. ¿Qué tal, Ramiro, Alberto y a todos los escuchas? Y Darwin, bienvenido aquí a I99. La verdad es que escuchándolo,
sí me saltan algunas dudas, Darwin. Lo primero es, ¿en qué parte de la Constitución o de la ley se habla de que la Asamblea puede devolver un proyecto de ley? ¿Qué artículo dice eso? Porque lo que dicen es que pueden modificarlo, negarlo o aprobarlo, pero devolverlo no está dentro de la facultad legal, digamos. Bueno, ahí le tengo que contestar como abogado. En el artículo 136 de la Constitución y en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En segundo lugar, no es la primera vez que pasa esto. Esto debe quedar claro. Recordemos el proyecto de Ley Orgánica de Defensa de la Organización en el pasado, que es el más reciente que tengo en la memoria. 2 veces lo regresó a la Asamblea, justamente porque no cumplía el tema de ir por una sola materia. Entonces, esto no es nuevo, esto ya ha venido, ya es ley, ha venido pasando, porque eso establece la ley, no eso establece la Constitución. Es más, la Constitución establece que los proyectos deben definir con absoluta claridad cuáles son las normas que se derogan con la nueva puesta en marcha de la nueva ley. Si no define eso, imagínense, todos los proyectos tendrían que pasar a las comisiones. Ahora mismo tenemos más de 500 proyectos y nadie haría ese control de que establezca los proyectos que vamos a las comisiones cumplan con lo que establece la Constitución y la ley. Don Darwin, lo que pasa es que usted me dice eso, pero lo que señalan los constitucionalistas y aquellos abogados que también conocen de leyes, lo que me dicen es que no existe la palabra devolver, existe aprobar, negar o modificar. El devolver no existe dentro de esos artículos que usted ha señalado. Por lo tanto, están cayendo la Asamblea en una posición jurídica que no es viable y más bien los días siguen contando y es probable que el Ejecutivo pueda sacarlo o mandar al registro oficial la ley. ¿Puede darse eso? No se puede dar porque el proyecto está devuelto al presidente. Cuando le devolvemos al presidente, el proyecto sale de la Asamblea y cae nuevamente en manos del presidente, así como pasó con la proforma presupuestaria. El momento que se le devolvimos al presidente, él estaba ya en manos de él y él la ha vuelto a enviar y esa es la vía que da ahora al gobierno en este momento, no volver a enviar el proyecto, obviamente esperando que tenga las observaciones que le hemos hecho. Y respecto de devolver, si dice devolver, en el artículo 56, pues establece que el proyecto debe ser devuelto en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ustedes saben más que yo la verdad solamente me remito a lo que dicen las personas que conocen. Le va a pasar a Alberto Quintana, que se encuentra con nosotros en la cabina. Adelante, Alberto. Sí, agradecerle al asambleísta Darwin Pereira por su comparecencia, por ofrecernos la oportunidad de tener los puntos de vista de la bancada de Pachacuti respecto a estas temáticas. Fuerte abrazo desde Guayaquil, asambleísta. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo también desde acá.